Dije que mis manos eran sucias, pero fueron ellas las que vencieron a la muerte. La voz de Alberto rompió el silencio del hospital con una intensidad que hizo a la señora Elena retroceder como si hubiera recibido una bofetada. Las palabras resonaron por el pasillo blanco y aséptico, donde el olor a desinfectante se mezclaba con el peso de una verdad innegable. Pero para comprender el abismo que separaba aquel momento de la realidad que lo precedió, es necesario retroceder en el tiempo exactamente 4 meses y 12 días atrás, cuando Alberto todavía era apenas el jardinero invisible de la mansión de los Almeida Rocha. La propiedad se extendía por 3 hectáreas en el corazón del barrio más exclusivo de la ciudad, protegida por muros de piedra portuguesa y cámaras de seguridad que parpadeaban como ojos eternamente vigilantes. El portón principal, una obra de hierro forjado importado de Italia, se abría con un susurro mecánico que parecía susurrar el precio de cada centímetro de aquella fortaleza de opulencia. Los jardines eran la joya de la corona: rosales franceses, orquídeas colombianas, bonsáis japoneses centenarios que costaban más que un automóvil de lujo. Y Alberto era quien los cuidaba, quien pasaba 12 horas diarias bajo el sol implacable o la lluvia fría, podando, regando, alimentando aquella belleza que jamás sería suya. Tenía 54 años, pero su rostro curtido por el sol y las arrugas profundas alrededor de sus ojos cafés contaban la historia de una vida mucho más larga. Sus manos eran mapas de trabajo, callos gruesos en las palmas, uñas permanentemente manchadas de tierra sin importar cuánto las tallara, cicatrices de espinas y herramientas filosas que decoraban sus dedos como medallas de una guerra silenciosa. Vestía siempre el mismo uniforme verde desgastado, manchado de cloro y fertilizante, con su nombre bordado en letras amarillas que se habían desvanecido con los años hasta ser apenas legibles. Su única posesión de valor era una medalla de plata de la Virgen de Guadalupe que colgaba de su cuello, regalo de su madre antes de morir, y que tocaba cada mañana al despertar como un ritual de protección. Elena de Almeida Rocha era todo lo contrario. A sus 52 años, parecía haber detenido el tiempo a través de cirugías plásticas innumerables, tratamientos de células madre y cremas que costaban más por gramo que el oro. Su cabello negro azabache, teñido cada 15 días en el salón más caro de la ciudad, caía en ondas perfectas sobre sus hombros. Vestía exclusivamente marcas europeas, y sus joyas podrían haber financiado la educación de 50 niños durante años. Pero lo más distintivo de Elena no era su belleza artificial ni su riqueza obscena, sino la manera en que miraba a las personas, con una evaluación instantánea de su valor económico y social, y para ella, Alberto valía menos que las flores que cultivaba. Alberto, su voz atravesaba los jardines como un cuchillo. ¿Llamas a esto limpio? ¿Hay hojas en la piscina? ¿Para qué te pago? ¿Para que arruines mi vista? Era un martes por la mañana, apenas las 9, y Alberto ya llevaba 3 horas trabajando. Había limpiado la piscina a las 6 de la madrugada, pero el viento de la noche anterior había traído más hojas. Señora, el viento, comenzó a explicar, pero Elena levantó una mano enjollada exigiendo silencio. No quiero tus excusas de pobre. Quiero resultados. Y lávate esas manos asquerosas antes de tocar cualquier cosa cerca de mi casa. Dejas marcas de tierra por todas partes como un animal. Alberto apretó los puños, sintiendo cómo la humillación le quemaba la garganta, pero asintió en silencio. 20 años trabajando allí. 20 años de insultos tragados con la dignidad que su madre le había enseñado. Camila, la hija de 19 años de Elena, observaba la escena desde el balcón de su habitación en el 2.º piso, mientras se aplicaba una mascarilla facial de oro de 24 quilates. Era una versión más joven y quizás más cruel de su madre, criada en la creencia absoluta de que el mundo existía para servirle. Estudiaba relaciones internacionales en una universidad privada, donde la colegiatura anual equivalía al salario de 10 años de Alberto, pero rara vez asistía a clases. Prefería pasar sus días en el gimnasio, en restaurantes exclusivos, o documentando su vida privilegiada en redes sociales, donde tenía 200.000 seguidores que consumían ávidamente cada fragmento de su existencia superficial.
Mamá tiene razón, publicó esa tarde con una foto del jardín. El personal debe entender su lugar. Estándares altos. Vida de lujo. Los comentarios se llenaron de emojis de aplausos y llamas. Esa noche, Elena organizó una cena para 15 de sus amigas más cercanas, todas ellas cortadas del mismo molde de riqueza y frivolidad. La mansión brillaba con luces de diseñador, velas aromáticas de $300 cada una, y arreglos florales que Alberto había pasado 2 días creando. Las mujeres llegaron en automóviles que costaban más que casas, envueltas en vestidos de alta costura y perfumes que anunciaban su presencia antes de que entraran. Alberto servía bebidas en la terraza, invisible como siempre, un fantasma en su propio espacio de trabajo. ¿Escuchaste sobre las criptomonedas?, preguntó una de las invitadas, una mujer de cabello platinado con un lifting facial tan extremo que apenas podía sonreír. Mariana, mi sobrina, invirtió en algo llamado Ethereum y duplicó su dinero en 3 meses. Otra mujer, con un vestido rojo que probablemente costaba el salario anual de Alberto, soltó una risa cristalina. Ay, querida, eso suena a esquema piramidal. Dinero digital, por favor. Yo prefiero mis bonos del gobierno y mis propiedades. Algo que puedas tocar, ¿sabes? Elena agregó con desdén. Toda esa tecnología es para personas que no tienen acceso al dinero real. Nosotras no necesitamos especular. La conversación derivó hacia chismes sobre cirujanos plásticos y destinos vacacionales, y Alberto siguió sirviendo vino como si no existiera. Pero el destino tiene formas peculiares de nivelar las balanzas injustas. 3 semanas después de aquella cena, Elena decidió viajar a Europa por un mes completo, dejando a Camila sola en la mansión, bajo la supervisión nominal de la ama de llaves. Camila vio esto como una oportunidad dorada para hacer lo que quisiera, sin restricciones maternas. El primer fin de semana organizó una fiesta que transformó la elegante propiedad en un club nocturno improvisado. 150 personas invadieron los jardines. La música electrónica sacudía las ventanas. El alcohol fluía como ríos, y sustancias ilegales circulaban con la misma libertad que las bebidas. Alberto estaba en su pequeña habitación en la parte trasera de la propiedad, un cuarto de 3 por 3 metros con una cama estrecha, una mesa tambaleante y un ventilador ruidoso que apenas movía el aire caliente. Leía su Biblia gastada, tratando de ignorar el ruido ensordecedor cuando escuchó el grito. No fue un grito de diversión o emoción, sino algo más primitivo, más desesperado. Era el sonido del terror puro. Se levantó de un salto, su corazón latiendo violentamente, y corrió hacia la piscina. La escena que encontró era caótica. Al menos 30 jóvenes corrían de un lado a otro en pánico, gritando, llorando, paralizados por el miedo y la intoxicación. En el centro de la piscina iluminada de azul neón, Camila flotaba boca abajo, inmóvil, su vestido blanco extendido alrededor de ella como las alas de un ángel caído. Sus amigos gritaban, pero nadie se movía para ayudarla. Estaban demasiado borrachos, demasiado drogados, demasiado asustados de las consecuencias legales si algo salía mal. Sacaban sus teléfonos para grabar, pero nadie actuaba. Alberto no pensó. No consideró las consecuencias, no recordó los años de humillaciones, no calculó riesgos. Su cuerpo se movió por instinto, impulsado por algo más profundo que el resentimiento o la lógica. Se lanzó al agua completamente vestido, sus botas de trabajo pesadas como anclas, su uniforme empapándose instantáneamente. El agua fría lo golpeó como un puñetazo, pero sus brazos fuertes, fortalecidos por décadas de trabajo manual, lo impulsaron hacia adelante con velocidad sorprendente. Alcanzó a Camila en segundos que parecieron horas. La volteó con cuidado para no lastimarla más, y pasó su brazo alrededor de su torso inconsciente. Nadar de regreso fue más difícil. Ella pesaba como plomo muerto, y sus pulmones ardían por falta de aire, pero Alberto no se rindió. Sus piernas pateaban con fuerza desesperada. Su brazo libre cortaba el agua en brazadas potentes. Finalmente alcanzó el borde,
y con un esfuerzo sobrehumano levantó el cuerpo inerte de Camila fuera de la piscina, la tendió sobre el concreto húmedo, y lo que vio le heló la sangre. Los labios azules, la piel pálida como papel, el pecho inmóvil. No había pulso perceptible. Los jóvenes lo rodearon en un círculo histérico, gritando órdenes contradictorias, pero ninguno sabía qué hacer. Alberto sí. Años atrás, cuando todavía soñaba con ser algo más que un jardinero, había tomado un curso gratuito de primeros auxilios en la parroquia de su barrio. Lo había hecho pensando que algún día podría salvar a su propia hija, quien había muerto de leucemia a los 12 años porque no pudieron pagar el tratamiento. Ese conocimiento, guardado en un rincón de su memoria durante 20 años, ahora volvía con claridad cristalina. Colocó sus manos sucias, esas manos que Elena tanto despreciaba, sobre el pecho de Camila. Comenzó las compresiones. 30 rápidas y fuertes con el ritmo preciso que había aprendido. 1, 2, 3. Contaba en voz baja mientras sudor y agua de piscina se mezclaban en su rostro. Los jóvenes lo miraban como si fuera un mago realizando un ritual incomprensible. Después de 30 compresiones, Alberto inclinó la cabeza de Camila hacia atrás, le abrió la boca con cuidado y selló sus labios sobre los de ella. Sopló aire en sus pulmones, 2 respiraciones lentas y profundas, viendo cómo su pecho se elevaba ligeramente. Nada. Volvió a las compresiones. Sus brazos temblaban por el esfuerzo, su espalda gritaba de dolor pero no se detuvo. 30 más. 2 respiraciones más. El tiempo se distorsionó, cada segundo se estiraba como chicle. Vamos, niña, susurraba entre compresiones. No te rindas. Vamos. Algunos jóvenes lloraban, otros grababan todo con sus teléfonos móviles, pero nadie ayudaba. Estaban paralizados por el shock y sus propias debilidades. En la tercera ronda de compresiones, cuando Alberto sentía que sus fuerzas finalmente lo abandonaban, Camila tosió. Fue un sonido horrible, rasposo, pero el sonido más hermoso que Alberto había escuchado en años. Tosió violentamente y vomitó agua mezclada con alcohol sobre el concreto. Sus ojos se abrieron repentinamente, desorbitados, confundidos, aterrorizados. Respiraba en jadeos irregulares, pero respiraba. Estaba viva. Alberto se dejó caer de espaldas, su pecho subiendo y bajando violentamente, lágrimas de alivio mezclándose con el agua de piscina en su rostro. Miró hacia el cielo nocturno sembrado de estrellas y tocó la medalla de su madre. Gracias, susurró. Gracias, mamá. Los jóvenes explotaron en vítores y aplausos, como si hubieran presenciado un espectáculo de entretenimiento. Pero ninguno, ni uno solo, le dio las gracias a Alberto. Uno incluso murmuró lo suficientemente alto para que él escuchara. ¡Qué asco! El jardinero tuvo que besarla. Debería lavarse la boca con cloro. Llamaron a una ambulancia que llegó 15 minutos después. Los paramédicos evaluaron a Camila, confirmaron que estaba fuera de peligro inmediato, pero insistieron en llevarla al hospital para observación. Mientras la subían a la camilla, ella miró a Alberto una sola vez, sus ojos llenos de lágrimas y algo que podría haber sido gratitud, pero no dijo nada. Los jóvenes se dispersaron rápidamente, huyendo antes de que llegara la policía, dejando la mansión hecha un desastre de botellas rotas, colillas de cigarrillos y evidencia de sus excesos. Alberto limpió todo esa noche, recogió la basura, fregó las manchas de vómito, pescó decoraciones hundidas de la piscina, trabajó hasta el amanecer, sus manos temblando de agotamiento, su uniforme todavía húmedo y apestando a cloro. Cuando el sol finalmente salió, pintando el cielo de naranjas y rosas, se sentó en los escalones traseros de la mansión y lloró. Lloró por su hija muerta, por los años de humillaciones, por la injusticia de un mundo donde salvar una vida no cambiaba tu posición en la jerarquía social. Elena regresó 3 días después, interrumpiendo su viaje europeo al enterarse del incidente. Llegó como un huracán de furia, sus tacones repiqueteando sobre el mármol como disparos. Convocó a Alberto a la sala principal.
ese espacio de techos altos y muebles que costaban fortunas, donde él nunca había sido invitado a sentarse. Elena estaba de pie frente a la chimenea francesa, su rostro transformado por la ira en una máscara de fealdad que ninguna cirugía podía disimular. Me enteré de lo que pasó en mi ausencia, comenzó, su voz fría como hielo. Mi hija organizó una fiesta descontrolada que casi termina en tragedia. Y tú, me dicen que tú la tocaste. Alberto sintió como si le hubieran clavado un cuchillo en el estómago. Señora, ella se estaba ahogando. Yo solamente... No me interesa tu versión. Eres un hombre, ella es una niña. Pusiste tus manos inmundas sobre el cuerpo de mi hija. La tocaste, la besaste. La acusación era tan absurda, tan profundamente injusta, que Alberto casi rió histéricamente. Yo le salvé la vida, dijo con voz temblorosa. Estaba muerta, sin pulso, nadie más hizo nada. Elena lo miró con tanto desprecio que él sintió como si fuera veneno líquido quemándole la piel. Podrías haberla dejado morir y buscado ayuda profesional. No tenías derecho a tocar a mi hija con esas manos sucias que huelen a tierra y fertilizante. No sé qué pretendías, pero no te voy a dar las gracias por hacer algo que probablemente causó más trauma. Las palabras flotaron en el aire como gases tóxicos. Alberto se quedó inmóvil, procesando la magnitud de la crueldad. Después de 20 años, después de salvar la vida de su hija, esto era lo que recibía. Quiero que te vayas, continuó Elena. Hoy mismo. Te pagaré lo que te debo más un mes extra para que no causes problemas, pero no quiero verte nunca más cerca de mi propiedad. Eres despedido. El mundo de Alberto se derrumbó, no por el trabajo perdido, aunque eso significaba quedar sin ingresos, sin casa, sin nada, sino por la confirmación final de que no importaba qué hiciera, no importaba cuánta dignidad mantuviera, para personas como Elena, él siempre sería menos que humano. Asintió lentamente, sin derramar una lágrima. ¿No les daría ese placer? Entiendo, señora. Me iré en 1 hora. Y se fue, cargando sus pocas pertenencias en una bolsa de lona gastada, dejando atrás 2 décadas de su vida sin mirar atrás. Encontró refugio en casa de su hermano en un barrio marginal de la ciudad, un apartamento de 2 habitaciones donde ya vivían 6 personas. Dormía en el suelo de la sala, buscaba trabajo diariamente sin éxito, su edad y falta de referencias formales cerrándole todas las puertas. Los días se convirtieron en semanas, las semanas en meses. La depresión lo envolvía como una manta pesada. Pero entonces, 3 meses y medio después de su despido, recibió una llamada que cambiaría todo. Era de Camila, su voz apenas un susurro tembloroso. Alberto, necesito verte. Por favor. Es urgente. Se encontraron en un café discreto lejos del barrio de los ricos. Camila lucía demacrada, sus ojos hinchados de llorar, su ropa simple y sin marca. No he podido vivir con esto, dijo sin preámbulos. Cada noche sueño que me ahogo, y tú no estás ahí para salvarme. Mi terapeuta dice que tengo trastorno de estrés postraumático, y la culpa me está matando. Alberto escuchó en silencio mientras ella confesaba todo. Cómo había mentido a su madre por miedo, cómo no había tenido el valor de defender al hombre que le devolvió la vida, cómo la vergüenza la estaba consumiendo desde dentro. Tienes que venir conmigo, suplicó. Tienes que confrontar a mi madre y decirle la verdad. Yo estaré ahí, te lo juro. Esta vez no seré cobarde. Y así fue como, 4 meses y 12 días después de aquella noche en la piscina, Alberto se encontró nuevamente frente a Elena de Almeida Rocha. Pero esta vez en un hospital, donde Camila había sido internada de emergencia después de un ataque de pánico tan severo que los doctores temieron por su vida. Elena estaba allí, pálida y asustada, su armadura de arrogancia finalmente agrietada. Cuando Alberto entró a la sala de espera, Elena lo miró con una mezcla de sorpresa y disgusto. ¿Qué haces tú aquí?, siseó. Camila, conectada a monitores y con una vía intravenosa en el brazo,
Habló con voz firme pese a su debilidad. Yo lo llamé, mamá, porque es hora de que sepas la verdad. Y contó todo. La fiesta, el ahogamiento, cómo nadie hizo nada, cómo Alberto se lanzó sin dudar, las compresiones, la respiración boca a boca, cómo le devolvió el aliento cuando ya no había esperanza. Elena escuchó con el rostro cada vez más pálido. Cuando Camila terminó, el silencio en la sala era tan denso que se podía cortar. Entonces Alberto habló, y su voz tenía una fuerza que nunca había mostrado antes. Se levantó, extendió sus manos frente a Elena, esas manos callosas y marcadas por el trabajo, y pronunció las palabras que se habían estado formando durante meses. Dije que mis manos eran sucias, pero fueron ellas las que vencieron a la muerte. Estas manos que usted llamó asquerosas, que según usted no merecían tocar a su hija. Estas manos que huelen a tierra y fertilizante. Fueron estas manos las que le devolvieron a su hija cuando usted no estaba. Cuando sus amigos ricos no hicieron nada. Cuando su dinero no sirvió de absolutamente nada. Yo no soy médico. No tengo títulos ni apellidos importantes. Pero estas manos que tanto desprecia, conocen el valor de una vida. Y salvaron la suya. Elena se derrumbó. No físicamente, pero algo dentro de ella se quebró. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas perfectamente maquilladas, arrastrando rímel y base, revelando las arrugas que tanto dinero había tratado de ocultar. Yo no, tartamudeó, pero las palabras no salían. Por primera vez en décadas, quizás por primera vez en su vida, Elena de Almeida Rocha sintió vergüenza real. Camila habló otra vez, su voz ganando fuerza. Alberto regresa a trabajar con nosotros. No como jardinero, sino como administrador de la propiedad, con un salario digno, con un contrato formal, con prestaciones. Y vivirá en la casa de huéspedes, no en ese cuarto horrible. Y si no aceptas esto, mamá, me voy de tu casa para siempre y le cuento al mundo entero qué clase de persona eres. Elena asintió, incapaz de hablar, su mundo de certezas construidas sobre desprecio y privilegio desmoronándose. Alberto no sintió triunfo, solo un cansancio profundo y quizás algo de paz. 3 semanas después, volvió a la mansión. Los jardines lo recibieron como siempre, las flores parecían más brillantes, el aire más limpio, y aunque el dinero nunca cambió quién era en su esencia, algo fundamental se transformó. Ahora caminaba por esos pasillos de mármol con la cabeza en alto, no por arrogancia sino por la certeza tranquila de que había probado lo que siempre supo, que el verdadero valor de una persona no se mide en cuentas bancarias ni apellidos, sino en lo que hacen cuando nadie más puede o quiere actuar. Sus manos seguían siendo las mismas, marcadas por cicatrices y callos, pero ahora él las miraba diferente. Ya no eran manos sucias, eran las manos que vencieron a la muerte.